preocupes que impedancia es un concepto que aún no hemos visto oficialmente. Lo vamos a ver hoy día oficialmente. Pero puedo adelantarte algo. Y lo que puedo adelantarte de cuando vimos impedancia, vimos esto, ¿no? ¿A dónde quedamos? Ajá, ya sé qué fue lo que pasó. Estaba revisando. Ya ahí sí. Cuando vimos impedancia. Impedancia es resistencia. Es lo mismo que resistencia, pero, ¿ah? Pero es más general. Porque la resistencia es algo fijo, es algo estático. ¿Qué era estático? Algo que no produce efectos de variación en el tiempo. En cambio, la impedancia es algo que puede tener alguna componente que varía, no es que varíe en el tiempo, no es que sea una resistencia variable en el tiempo, sino que es una especie de resistencia cuyo comportamiento depende de una ecuación diferencial. Eso es una impedancia. Entonces, la resistencia es una impedancia cuyo comportamiento depende de una ecuación diferencial de orden 0. Ajá, ahí está. Entonces, una ecuación diferencial de orden 0 es una relación estática. Una ecuación diferencial de mayor orden puede ser representado con una impedancia. Entonces, las capacitancias, la inductancia y otros componentes tienen impedancia, o más bien combinaciones de componentes tienen impedancia. Y la impedancia nos permite entender cómo funciona un circuito. Hasta el momento, la forma en que hemos visto impedancias es en función de este operador S que definimos de una manera muy laxa la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces vamos a volver arriba. Impedancia. El buscador de este programa es horrible, lento, pero eventualmente va a llegar. Llegó. Entonces, impedancia. Y esta sería la impedancia del inductor, o de una inductancia L, y esta sería la impedancia de una capacitancia C. Entonces, la gracia de la impedancia es que pueden reemplazarla directamente en la ecuación de la ley de Ohm, y funciona. El problema es que produce ecuaciones diferenciales, no son ecuaciones estáticas, pero funcionan perfectamente. ¿Eso ayuda un poco a entender el concepto de impedancia? ¿A quién hizo la pregunta? ¿Sí? Ya, vamos a repasar eso con más detalle para un caso muy particular durante el resto de esta clase. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? A ver. Los capacitores se resisten a los cambios bruscos de voltaje. No hay muy clara esa explicación. Mira, voy a pensar en una forma de explicártelo. No creo que pueda explicártelo inmediatamente. Es que yo creo que uno lo explica mejor con experimentos. Sí, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer, es el problema, a mí me dan cuerda y empiezo al tiro con estas cosas. Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Este es un experimento que va a ilustrar exactamente lo que tú preguntaste. ¿Por qué un capacitor? O sea, no entiende eso de cómo un capacitor se resiste a los cambios de voltaje. Entonces yo voy a hacer un volt, un micro, 0.5 y 1, ya. Lo que voy a hacer es una simulación de un par de segundos, donde esto sube y baja. Esa es la entrada. Una señal que sube y baja. ¿La ves bien? Ya, vamos a medir el voltaje aquí. Uf, cualquier cosa. O sea, realmente no están dando mucho. A ver, vamos a verlo con un capacitor un poco más chico. Ya, yo ahí veo la salida. La entrada es algo y la salida es la misma cosa.
¿de acuerdo? Pero si hago que el capacitor sea un poco más grande, veo que la salida se empieza a demorar. ¿Te fijas? O sea, mientras más grande el capacitor, se empieza a demorar un poco más en llegar hasta el voltaje de la entrada. ¿Te fijas? Está tendiendo al valor final, pero se demora un poco. Y si hago un capacitor el doble de grande, supongo que se va a demorar el doble, ¿o no? Parece, ¿no? Se está demorando el doble. Si hago un capacitor el doble de grande aún, debería demorarse el doble en llegar. ¿Te fijas? Entonces, el capacitor efectivamente no le gusta mucho que le cambien el voltaje, parece. O sea, el capacitor trata de mantener un voltaje fijo entre sus terminales. No, no es fácil cambiar el voltaje de un capacitor. ¿Y cómo cambio entonces el voltaje de un capacitor? Metiéndole mucha corriente. Porque recuerda que un capacitor es más o menos así. Un par de placas paralelas. Entonces en una placa se acumulan cargas positivas, en otra placa se acumulan cargas negativas. ¿Quién trae esas cargas para que se acumulen? ¿Mm? La corriente. Perfecto. Yo sé que Q igual C por V. Perfecto. Entonces si quiero un voltaje dado y tengo una capacitancia muy grande, entonces Q va a ser muy grande. En el fondo, para un voltaje fijo, Q es proporcional a la capacitancia. Si la capacitancia es muy grande, necesito mucho Q. Y Q es a su vez la integral de la corriente. O sea, yo necesito meterle más corriente para cambiar ese voltaje. Yo siempre lo pienso de esta forma. Si un capacitor es muy grande, es como si las placas fueran muy grandes. Y si quiero el mismo voltaje aquí, digamos que cada voltaje es, digamos que un volt es una hilera de más aquí y una hilera de menos aquí. ¿De acuerdo? Eso es un volt. Vamos a ponerle 2 volts. Un capacitor grande requiere escribir un buen rato, ¿no? Ahí le puse 2 volts. Para escribir un buen rato tuve que inyectarle mucha corriente. Entonces un capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje a menos que haya una corriente muy grande que inyecte la carga necesaria para que el capacitor tenga la carga que produzca estos 2 volts que yo quería. ¿De acuerdo? Si yo quiero 18 volts, tengo que hacer 18 líneas de carga. Ojo, esto es una representación burda y totalmente imprecisa, pero ayuda a ilustrar un poco el asunto. ¿De acuerdo? No es que haya 2 capas de positrones y electrones. No, eso no ocurre, eso no es lo que ocurre. En realidad estas cargas positivas son ausencia de electrones o déficit de electrones. Y no es que haya una capa de átomos y otra capa y que cada capa da 1 volt. Por favor, no lo tomen así, no es eso lo que quise decir, sino que fue una forma de explicarlo. Entonces, asumamos que este capacitor especial hace que cada línea de más y de menos significa 1 volt. Entonces, si yo quiero ponerle 3 volts, tengo que poner otra capa de más y otra capa de menos aquí. Y para lograr que lleguen tantos más y tantos menos aquí, necesito inyectar corriente. Entonces viene esta corriente por aquí y esta corriente empieza a acumular más a este lado. ¿Cómo acumulo menos a este otro lado? ¿Inyectando corriente así? No, sacándole corriente. Ah, perfecto. Entonces, la misma corriente que está entrando acá está saliendo por allá. Pero no están saltando electrones o portadores de carga de una placa a otra. Qué curioso, ¿ah? Porque yo igual estoy viendo que hay una corriente que entra por acá, que sale por acá, pero es un efecto óptico al final, porque en realidad la corriente está entrando, se está acumulando aquí, y otra corriente igual, idéntica, está saliendo por acá. Interesante. Y mientras más corriente, más carga acumulo, y mientras más carga acumulo, más voltaje hay. Y la única forma de cambiar el voltaje de un capacitor en un escalón de manera instantánea es inyectando una cantidad de carga finita
en un tiempo infinitesimal. Y carga dividida por tiempo infinitesimal es corriente infinita. O sea, la única forma de lograr que todos estos portadores de carga se acumulen a un lado y a otro en un tiempo infinitesimal es que la corriente sea infinita. Imagínense que estos son personas que están llenando filas de un estadio. La única forma de llenar un estadio en un tiempo infinitesimal a su capacidad, como capacitancia, es parecido, máxima, es haciendo que la gente entre infinitamente rápida. O sea, una corriente de puro Flash. Imagínense al superhéroe Flash entrando, ¡tum!, una corriente de personas, un flujo de personas impresionante. Esa es la única forma. O Chuck Norris, para efectos prácticos. O Gary Medel, pero de otra forma no. Nadie me preguntó por la analogía hidráulica de un capacitor. Qué lata. Ya, sigamos. Ah, ¿están preguntando? ¿Quieren preguntar? Ya, pues, pregunten. Ah, uy, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Ya, page. Ya, depende de si el capacitor está en serie o está en paralelo. Es un poco raro, ¿ah? Porque no hay muchas analogías hidráulicas para capacitancia, pero de alguna forma la capacitancia acumula carga. ¿Ah? Es como una represa, puede ser. Mira, hay una forma de representarla que es como un balde. Yo a veces represento un balde con agua y mientras más agua, más carga. Digamos que el agua representa carga, porque el agua total es la integral del caudal en el tiempo, que es como decir que la carga es la integral en el tiempo de la corriente. Ah, tiene sentido, tiene sentido. Ah, y si un capacitor es muy grande, es como si fuera muy grande. Ah, y el nivel es como el voltaje, y un capacitor más grande necesita más carga para llegar al mismo voltaje, Q igual C por V, y V es el nivel. Entonces, si C es muy grande, Q tiene que ser muy grande también para el mismo V. Sí, tiene sentido. En cambio, un capacitor chiquitito, para llegar al mismo voltaje necesita poca carga, poca integral de corriente. Ok, sí, tiene sentido. Hay otra representación hidráulica que es en un tubo donde está fluyendo agua, ponemos una membrana al medio. Y esa membrana representa el capacitor. Porque en un circuito, como el que mostré en Spice, un capacitor acumula carga, pero después de que acumuló mucha carga, por aquí no puede circular más corriente. De hecho, la corriente al final de los tiempos es cero. Si uno mide la corriente aquí, ya habíamos visto, la corriente aquí es cero. Y luego aquí la corriente decae a cero, porque la solución homogénea de la ecuación diferencial tiende a cero. Perfecto, cero, cero. Es una exponencial, efectivamente. Ah, perfecto. Entonces, al final de los tiempos, la corriente es cero. Entonces, a medida que yo trato de meterle más flujo, esta membrana se va a flectar, que es como si esto se estuviera cargando con voltaje. Y si le meto más flujo todavía, se va a flectar aún más. ¿De acuerdo? Hasta que la oposición al flujo se iguale a la corriente que yo estoy tratando de meter por este otro lado. O sea, la presión por un lado es la presión por el otro. Cuando los voltajes se igualen, eso es, cuando los voltajes se igualen. Entonces, cuando los voltajes en este lado y en este lado se igualen, significa que va a dejar de haber corriente en el capacitor. Eso es exactamente lo que está pasando. Y bueno, si después yo quito esta fuente y apago esto, o le quito la presión a este lado, el capacitor va a tender a su estado normal, ¿cierto? Que es así.
O sea, va a haber una especie de decaimiento exponencial de esta energía acumulada en esta especie de estiramiento de la membrana. Sí, definitivamente parece que una analogía que funciona relativamente bien, es un poco difícil de imaginar. ¿Sí? Si conecto una fuente de voltaje a un capacitor directamente, así, bueno, aquí estoy diciendo que el voltaje en el capacitor es este voltaje, VI, entonces DC igual VI. Pero yo además sé que el voltaje en el capacitor es algo así como la integral de la corriente, ¿o no? Por algo como C o 1 partido por C o algo así. ¿Cómo era? Ah, ya se me olvidó. A ver, V igual Z por I. Y Z es, para el capacitor, ¿cuánto es? 1 partido por SC. I. O sea, el voltaje es la integral. ¿Por qué dije la integral? Esto es 1 partido por C por 1 partido por S, ¿qué era? Integral, por la integral de la corriente. Ah, entonces si yo cambio abruptamente el voltaje aquí y el voltaje del capacitor cambia abruptamente, entonces por aquí debería circular una corriente muy grande. ¿Será verdad o no? Preguntémosle a Spice. Quitemos la resistencia. Ya, ok. Yo veo que el voltaje en la salida y el voltaje en la entrada son el mismo, porque de hecho son un cable. Pero si yo mido la corriente, veo que da algo así como... ¿Cuánto es la corriente aquí? Wow, 40 kiloamperes. 40 kiloamperes es una corriente grande o chica, muy grande. ¿Y saben por qué no es infinita? No es infinita porque yo definí un pulso de 1 microsegundo. O sea, este pulso de entrada crece en 1 microsegundo. Si yo hago que ese pulso crezca en menos tiempo, por ejemplo en medio microsegundo, debería tener el doble de corriente o la mitad de la corriente. El doble, ¿cierto? A ver, vamos a ver si subimos a 80 kiloamperes. ¡Wow! Subió más que el doble, ¿o no? No, subió al doble, subió exactamente al doble. Ahí está, en 80 kiloamperes. Ahí está, 80 kiloamperes. ¿Lo ven o no? Ah, y si yo hago que el pulso sea infinitamente corto, o sea que en vez de micro sea picosegundo, voy a tener corriente de 20 megaamperes. ¿Está bien o no? O sea, realmente la corriente crece. Ya cacharon la idea, ¿no? O sea, si yo bajo el ancho de pulso a cero, le estoy pidiendo al capacitor que se cargue instantáneamente con un voltaje. Y para eso necesito meterle una cantidad infinita de corriente. Que es lo mismo que si yo quiero que esta membrana se desplace en 0 segundos de aquí a acá, tengo que meterle una cantidad infinitamente rápida de flujo, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora sí, depende. Ah, para una persona como yo, con 100 miliamperes, chao. Sí, depende por dónde pase la corriente. Si pasa por los dedos, 100 miliamperes es bastante doloroso. Si pasa por el corazón, es doloroso para la familia. Es así. Porque el corazón se detiene cuando pasa la corriente. Es terrible, en serio, es terrible. Yo me he electrocutado feo, pero en los dedos solamente, y duele, y es terrible. Pero si pasa por el corazón, es peor. Por lo tanto, cada vez que uno abre uno de estos, por ejemplo, que tiene algunas decenas de kilovolts, y kilovolts, ley de Ohm, peligroso, uno tiene que meterse una mano al bolsillo o agarrarse al cinturón, cosa de asegurarse de no meter las dos manos al mismo tiempo ahí.
Porque si uno mete las dos manos al mismo tiempo y se electrocuta, es probable que la corriente pase por el corazón y uno se vaya despachado. Es así. Es serio. La electricidad no es un juego de niños. Es cosa seria. Por eso es que los chips que yo diseño funcionan con 1 volt. Con 1 volt no pasa nada. Ni a una hormiga le pasa nada. Así. Estamos de lo más bien. Eh, no, no sé si a una hormiga le pasa algo, no, nunca lo he probado, pero... ¿Sí? Lo que ocurre es que hay una desfibrilación, no, hay una fibrilación cuando pasa esta corriente y lo que hace es hacer que los impulsos nerviosos que regulan que el corazón funcione quedan como desfasados. No sé bien exactamente qué es lo que ocurre, pero el corazón, en vez de... El corazón es una bomba, en el sentido de pump, no en el sentido de bomb, que bombea sangre, ¿cierto? Ah, dije sangre, ya. No, no fui médico por alguna razón, ¿cierto? Y bueno, lo que hace es ir bombeando y abre y cierra unas válvulas, unas valvulitas que tiene, entonces tiene que estar coordinado, porque si yo aprieto por un lado y cierro la válvula por el otro lado, no va a pasar sangre, ¿cierto? Corriente, hablemos de corriente. Entonces, son bromas, son bromas. Oye, es increíble, ¿ah? Bueno, después les puedo contar esto. Entonces, no bombea. Entonces tiene que estar súper coordinado. Y lo que se hace con este impulso de corriente que se da, con alto voltaje, con este desfibrilador, es hacerle una especie de reset para que vuelva a coordinarse. Yo no sé bien cómo funciona, pero por lo que he escuchado va por ese lado la explicación. No sé si alguien tiene una explicación mejor. ¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, creo que eso es, más o menos. Ya, ¿más preguntas? Que no tengan que ver con sangre. No, no da lo mismo. Bueno, todavía hay dudas. ¿Cómo funciona un inductor en términos de analogía hidráulica? ¿Ah? A ver, ¿qué es el inductor? Un inductor se opone a los cambios de ¿qué cosa? De corriente. Ok. Si un inductor se opone a los cambios de corriente, es como decir, ah, ¿por qué se opondrá a los cambios de corriente? A ver, la razón de ello es que hay un campo magnético que está almacenando una cierta energía. Y cambiar ese campo magnético requiere cambios de corriente. Entonces no nos vamos a meter con esa explicación, que va más por el lado de electromagnetismo, y vamos a dar una explicación mucho más intuitiva y totalmente incorrecta. Esta explicación que voy a dar ahora es totalmente incorrecta. Por favor, no se la guarden, no la consideren como algo real, pero úsenla para explicarse, al menos en la intuición, por qué un inductor se opone a los cambios de corriente. ¿De acuerdo? Insisto, está incorrecta. Ya, no sé cómo más decirlo, pero está incorrecta. Entonces, si tengo un inductor y tengo corriente, esto significa que vienen portadores de carga que se están moviendo a través de esta espiral, ¿cierto? Y si yo trato de detener esos portadores de carga, estos portadores de carga tienen una especie de inercia, ¿de acuerdo? Esa inercia, en el caso de la electricidad, no es por la masa de los portadores, que pesan muy poquitito, sino que tiene que ver con el campo magnético, ¿de acuerdo? Esa es la parte mula de mi explicación. Pero asumamos por un rato que es por la masa. Entonces vienen un montón de portadores de carga que cuesta detener. Entonces los portadores de carga van a tratar de seguir circulando. Y si tengo un inductor más grande, van a haber más portadores de carga en el inductor y me va a costar aún más detenerlos. Entonces van a producir va a requerir más voltaje. Recuerden que el inductor es el dual del capacitor. Si el capacitor requiere infinita corriente para cambiar su voltaje de manera abrupta, un inductor requiere infinito voltaje para cambiar su corriente de manera abrupta. Listo. En el caso de una analogía hidráulica, un inductor se podría parecer a un ducto muy largo. ¿Cómo puedo hacer que este ducto sea más largo y no salirme de la pantalla? Puedo hacerlo como una especie de tirabuzón. Perfecto. Entonces, ya, eso de ahí es un inductor. Entonces viene agua y viene tanta agua,
Tiene tanta agua que yo no la puedo detener fácilmente. De hecho, cuando yo la detengo fácilmente, cuando yo la detengo instantáneamente, ¿cómo podría detener el agua instantáneamente si es que está circulando por este ducto? ¿Ah? Cerrando una válvula que los terrícolas llaman llave. Si yo cierro la llave rápidamente, voy a escuchar, a veces, dependiendo de la disposición mecánica de estos elementos, si yo cierro la llave rápidamente, a veces voy a escuchar que suena algo así como... ¿Lo han escuchado, no? Eso es la diferencia de presión que ocurre porque esta columna de agua trata de seguir circulando porque lleva inercia y yo la detuve rápidamente. O sea, se produjo un tremendo delta presión y delta presión en hidráulica corresponde a un delta ¿qué en electricidad? Delta voltaje. O sea, si yo produzco un delta I abrupto en un inductor, va a cambiar el voltaje mucho. Tiene sentido. Entonces, cada vez que ustedes cierren la llave y escuchen este golpe que suena, es porque esa columna de agua se detuvo instantáneamente y para eso una gran presión tiene que haber ocurrido dentro de las válvulas, dentro de las cañerías. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos clara la analogía o no? Pucha que ayuda la analogía. Ya, hola. Te perdiste la analogía. Te perdiste la analogía. Ya, sigamos. ¿Más preguntas de circuitos de segundo orden? ¿No? Qué bueno, porque estoy ansioso de ir a la siguiente clase. Sería fasores e impedancia. E impedancia. ¿Habían escuchado alguna vez la palabra impedancia antes de entrar a esta sala? ¿Quiénes habían escuchado la palabra impedancia antes de entrar a esta sala? Harta gente. ¿Y a quién se la habían escuchado? Quiero escuchar experiencias. ¿Ah? En electricidad y magnetismo, ya. Y antes de eso, ¿la habían escuchado a alguien o no? ¿Sí? En una pila. ¿Y alguien dijo impedancia alguna vez en una? ¿Ah? En la hoja de datos, ya puede ser. ¿Y quién más? Yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra impedancia. Y fue cuando estaba en el colegio. Y me gustaba la música en ese tiempo también. Y traté de conectar una guitarra a un parlante y no funcionó. Y el técnico del colegio me dijo, es que hay un problema con la impedancia. Al menos eso fue lo que yo entendí en ese momento. Y no sabía lo que era. Y cuando busqué en Google, y no existía Google, entonces no busqué nada. Eh, y luego llegué a la universidad y aprendí un poco mejor lo que era impedancia. Entonces impedancia es como una resistencia. La resistencia se resiste al paso de corriente y la impedancia es otra forma de decir que se impide el paso de la corriente. O sea, la impedancia tiene que ver con impedir el paso de la corriente. Es la propiedad que se opone al flujo de corriente. Ah, eso es, impedancia, propiedad que se opone al flujo de corriente. Ya. En esta clase, un momento, dijimos fasores. ¿Alguien había escuchado alguna vez la palabra fasor antes de esto? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, tiene que ver con... Ah, perfecto. O sea, ya, hay fase. ¿Y dónde habían escuchado la palabra fase? La onda sinusoidal. ¿Y por qué se habla de fase? Bueno, David Watts, profesor del área de potencia, les va a contar más de eso después, porque yo de eso no entiendo mucho. Pero no le diga nada a David, porque va a decir que... No, no sé, no va a decir nada. Ya, por ahí va, ¿cierto? Fasor se relaciona con fase de alguna forma. Entonces, en un fasor tal vez representamos fase, la fase de algo. Fasor es impedancia. Ya, vamos a descubrirlo en esta introducción. En esta clase introduciremos el concepto de fasor. Útil, aquí está mal esto, debería decir súper. Súper útil para trabajar con circuitos en régimen sinusoidal permanente. ¿Qué será régimen sinusoidal permanente?
circuitos que tienen una frecuencia constante. Sí, eso es una forma de verlo, pero que no hay transiente. O sea, yo le meto una frecuencia en la entrada, si yo tengo muchas entradas, le meto frecuencia, la misma en todas las entradas, y veo lo que pasa en la salida. Entonces, fasor es útil cuando, después lo vamos a ver, pero cuando usamos una misma frecuencia en el circuito. Sí. Chuta, distintas frecuencias. ¿Qué podemos hacer? Se pueden sumar linealidad y superposición. Ah, perfecto. Entonces, si hay superposición, porque el circuito es lineal, yo puedo resolver para una frecuencia, para una señal de entrada, resolver para la otra señal de entrada y luego sumarla al final. ¿De acuerdo? Entonces, fasores es para una pura frecuencia. En realidad, uno puede representar varias frecuencias con fasores, pero es mucho más complicado, es mucho más enredado porque el fasor representa la fase. Y yo para representar otra frecuencia con el fasor necesito convertir la frecuencia en fase. Y me aparecen unas integrales por ahí que hacen complicado, que, destruyen el propósito inicial de usar fasores, que es simplificar la vida. Entonces, fasor, si bien permite más de una frecuencia, no sirve, no es útil para representar. Ya. Trabajar con circuito de régimen sinusoidal permanente. Y también introduciremos oficialmente, ahora sí, el concepto de impedancia en circuitos representados en el dominio fasorial. Entonces hay un dominio fasorial, un dominio que tiene que ver con la fase. Veremos que tanto capacitores como inductores pueden ser utilizados para ser divisores de voltaje y de corriente, así como también reformularemos el teorema de máxima transferencia de potencia, considerando impedancias en general y no solo impedancias puramente resistivas. Régimen permanente. En la respuesta de un circuito de orden mayor a cero, porque en un circuito de orden igual a cero es un circuito estático, por lo tanto todo cambia instantáneamente. Si es de orden mayor a cero, no todo cambia instantáneamente. Yo aplico una entrada y la salida tal vez se demore un poquito en cambiar, o a veces mucho. Entonces en estos circuitos se distinguen dos regímenes. El transitorio, que también llamamos transiente, y el permanente, que también llamamos estacionario. El régimen transitorio se asocia a la superposición de la respuesta homogénea y la respuesta forzada del sistema. Mientras que el permanente se asocia a lo que queda una vez que la respuesta homogénea ya ha desaparecido. Es decir, incluye solo respuesta forzada. Entonces, típico, una entrada produce una salida que se demora un poco en establecerse, a eso le llamamos régimen transitorio, y después de que se estableció y quedó fija en un lugar, digamos que no cambia más en sus propiedades, hablamos de régimen permanente. ¿Cómo podemos hablar de régimen permanente cuando la señal de entrada está cambiando? Eso mismo me va a preguntar, ¿o no? Es que, a ver, cuando hay señales periódicas en la entrada, efectivamente el régimen permanente son señales periódicas en la salida, cuya amplitud es fija. ¿De acuerdo? Se demora en llegar, digamos que se demora, pero llega y queda ahí. Eso es transitorio, esto es permanente. ¿De acuerdo? Y te ganaste una décima, porque fue una buena pregunta, así que escríbeme. Ya. La respuesta forzada está dada por la suma ponderada de la función que excita el circuito G de t y sus derivadas. Eso ya lo vimos en la clase anterior. ¿Todos la vieron o no? ¿Todos vieron el YouTube? Tienen que verlo, si no, no van a cachar nada de esto. Cuando G de t es una sinusoide, la respuesta forzada corresponde a una sinusoide de la misma frecuencia con cierta amplitud y desfase. Eso sale de las ecuaciones diferenciales. O sea, en una ecuación diferencial tengo una excitación igual a algo más su derivada, más su segunda derivada, y las sinusoidales tienen la interesante propiedad de que una derivada de una sinusoidal también se parece a una sinusoidal. Y una segunda derivada también se parece. Ya está desfasada, pero es parecida. Entonces, tenemos que cuando la respuesta forzada es para una sinusoidal, la entrada es sinusoidal, todo es sinusoidal. Entonces se aplica para todas las señales de un circuito. O sea, si mi señal de entrada es una sinusoidal y el circuito es lineal, que es el caso de este curso, todos los voltajes
y todas las corrientes van a ser sinusoidales en la misma frecuencia. Van a cambiar las amplitudes, obviamente. Va a haber desfase, probablemente. Pero tienen todas la misma frecuencia. ¿Y por qué dice T flechita? No, ¿qué es esto? T mucho mayor que cero. ¿Y por qué está hablando de T mucho mayor que cero? Porque ya pasaron todos los transitorios, ya pasó el régimen transitorio, ya pasó esto, aquí T es casi cero, aquí T es mucho mayor que cero, ya se han establecido todo lo que tenía que establecerse y terminamos con un régimen sinusoidal permanente. Entonces eso es régimen sinusoidal permanente. Perfecto. En un circuito en régimen sinusoidal permanente, solo nos interesa la amplitud y el desfase de cada señal, porque la frecuencia es la misma para todas las señales. Si todas tienen la misma frecuencia, yo puedo omitir el parámetro frecuencia, puedo ahorrármelo en la notación. No necesito incluirla, porque se entiende que si una señal de entrada es de una frecuencia, todas las señales del circuito tienen la misma frecuencia. La frecuencia es igual para todas las corrientes y voltajes. Entonces nos interesan en particular las excitaciones sinusoidales por dos motivos. Uno, toda señal puede ser descompuesta en una serie de sinusoides de amplitud y frecuencia distintas. En realidad, un matemático me estaría golpeando en este momento, porque no es toda señal, es toda señal bonita, que los matemáticos le llaman que es totalmente diferenciable en todos los puntos. Tú sabes de esas cosas, Cristóbal, ¿cierto? De la vecindad de un punto, de ese lenguaje que hablan los matemáticos. Para todos los efectos prácticos, si las señales se ven bien, si no tienen discontinuidades extrañas, qué sé yo, podemos. ¿Ah? Absolutamente integrables, de acuerdo. Sí, puede haber. De hecho, las discontinuidades Fourier las representa muy bien. ¿Conocen el concepto de Fourier o no? ¿Dónde han visto Fourier? En señales. Ya, los que están viendo señales, pero no todos han visto señales, entonces no todos saben lo que es Fourier. Pero esencialmente, un cambio abrupto, digamos que una discontinuidad en una señal es un cambio abrupto, ese cambio abrupto corresponde a frecuencias muy altas. Tiene en realidad un contenido de frecuencia en todo el arco iris, pero tiene un gran contenido en frecuencia alta. Entonces nos interesan en particular las excitaciones sinusoidales por dos motivos. Toda señal puede ser descompuesta en series de sinusoides de amplitud y señal distinta, siempre y cuando sea totalmente integrable, como dice Cristóbal. Y dos, la sinusoide corresponde a la forma de onda dominante en la industria de potencia eléctrica. Entonces son dos razones. La primera razón me interesa a mí en microelectrónica. La segunda razón le interesa a David Watts en lo que él se maneja. ¿De acuerdo? Y antes de pasar a ver lo que sigue, que es súper, súper relevante, voy a introducir una lámina nueva. Dejémosla así nomás. Donde voy a tratar de representar una señal sinusoidal. Una señal sinusoidal. Esto es en el dominio del tiempo, por supuesto. Y esto es amplitud, por ejemplo, voltaje. Una señal sinusoidal, por ejemplo, podría ser la proyección de algo que está girando. Puede ser o no. ¿Han visto esto alguna vez o no? Que una señal sinusoidal es la proyección de, por ejemplo, una partícula que está girando a una cierta velocidad. Yo a la velocidad voy a llamarle omega. Omega, que es de hecho, ¿en qué se mide omega? En radianes por segundo. Y omega es 2pi por f, donde f es la frecuencia en RPM, ¿cierto? Ya, y la proyección en este eje, que todavía no voy a ponerle nombre, de esta partícula, a ver, primero está aquí, después se empieza a mover hacia allá, después se empieza a mover de vuelta, después se mueve de vuelta. Entonces la proyección en este eje, de esta partícula que se está moviendo a velocidad constante, produce
una señal sinusoidal. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no? Muy bien. Yo puedo tener, de hecho, otra señal, que voy a graficarla aquí, de una amplitud distinta y con un pequeño desfase. En este caso, ¿cuál es el desfase? Yo puedo ver gráficamente el desfase entre estas dos. El ángulo, perfecto. Entonces ahí está el desfase. Ese phi, el desfase. Ese phi es el ángulo. Y esta también está girando. Entonces ambas están girando a la misma velocidad porque la frecuencia es la misma. Entonces vamos a asumir régimen sinusoidal permanente, misma frecuencia. Todas las señales tienen la misma frecuencia. Entonces después de un rato, muy corto probablemente, o no, dependiendo de la frecuencia, estas dos van a haberse movido. Esta se desplazó hasta acá, mientras que esta otra se desplazó hasta acá. ¿Todos de acuerdo? Y las proyecciones respectivas también se han desplazado, también se han movido. Entonces, si lo que me interesa es la proyección, yo asumo que esto es algo que está girando. Y la proyección en este eje es lo que me interesa. Yo a este eje le puedo poner parte real y a este eje le puedo poner parte imaginaria. Entonces la proyección en el eje real, o dicho de otra forma, la parte real de este vector, porque ahora esto sí es un vector, ¿cierto? Es un vector en el plano complejo. ¿Y cómo le llamamos al plano complejo? No sé cómo le llamamos. Era algo así, ¿o no? ¿O nada que ver? Bueno, da lo mismo. En este plano complejo, cada uno de estos vectores es un plano complejo de 2 dimensiones, por lo tanto, cada vector tiene ¿cuántas dimensiones? 2. Por ejemplo, parte real y parte imaginaria. O equivalentemente, módulo y ángulo, módulo y fase. Perfecto. Este es el módulo. Este es el módulo. Ah, y el módulo, cuando este vector está acostadito aquí, este módulo representa efectivamente la amplitud. Ah, entonces el módulo de este vector es la amplitud. Y yo puedo representar una señal sinusoidal como un vector que está girando. Y si la frecuencia de la señal sinusoidal es constante, el vector es como si estuviera girando a frecuencia constante. Perfecto. Y la fase entonces, o el desfase entre dos vectores que giran a la misma frecuencia constante, es el ángulo que mantienen los dos vectores. Entonces, si son 2 dimensiones, una dimensión es la parte real, otra dimensión es la parte imaginaria, pero yo puedo descomponerlo también en magnitud y fase. La fase es el ángulo, la magnitud es el tamaño del vector. ¿Y la frecuencia? Aquí no está incluida la frecuencia. ¿Por qué no estamos incluyendo la frecuencia? Si las señales tienen amplitud, frecuencia y fase. La frecuencia no nos interesa porque la frecuencia sabemos cuánto es. Porque cuando hay régimen sinusoidal permanente, la frecuencia es conocida. Y la frecuencia es la misma en todas las señales. Ah, perfecto, pues. O sea, a ver, si yo sabía cuál era la frecuencia, aquí está, y a mí me interesaba conocer la amplitud y la fase, entonces esta representación en este plano complejo de estas especies de vectores que me dan amplitud en el módulo y me dan fase en el ángulo, me puede servir para representar señales cuya frecuencia ya conozco. ¿Me están siguiendo, no? Ya, esta representación de esta forma de señales se llama representación fasorial. Estos son los fasores. Sigamos con las láminas. Ya di la introducción, ahora vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. Sí. Podríamos decir que es sinusoidal con frecuencia. Vale cero, puede ser amplitud cero. O sea, puede ser un vector así, que está girando ahí, a cualquier frecuencia. O puede ser también una señal que tiene una amplitud fija y frecuencia cero. No se está moviendo. ¿Ah? Puede ser también. En Fourier, eso es definitivamente frecuencia cero. O sea, algo de C, algo que no cambia, es frecuencia cero.
En este contexto conviene tener claras todas las definiciones relativas a la onda sinusoidal. Entonces tenemos una señal sinusoidal cualquiera que es A coseno de omega t. Vamos a partir con coseno, y la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno, y la derivada del seno es coseno. Perfecto. A es la amplitud, coseno de omega t, omega es la frecuencia en radianes por segundo, ¿cierto? Y phi es el desfase. Ah, esta está desfasada. Frecuencia angular, omega igual 2πf, donde f es frecuencia en revoluciones por minuto o en ciclos por segundo. Y la fase es el término que acompaña a omega t. Si omega está en radianes partido por segundo y t está en segundos, entonces omega t está en radianes. Por lo tanto, para que se pueda sumar con phi, ¿phi en cuánto tiene que estar? En radianes también. Muy bien. Entonces omega t está en radianes, phi está en radianes. Pero yo también puedo representar phi en grados. Y de hecho es tan conveniente representarlo en grados que lo típico es que lo representemos en grados. Entonces, aunque lo correcto es que me den radianes, yo después lo convierto a grados. Phi adelanta, digamos que esta onda A coseno de omega t más phi adelanta en phi grados a esta otra onda A coseno de omega t. Está adelantada en phi. Y esta distancia entre estas dos es phi partido por omega. Phi está en radianes, omega está en radianes partido por segundo, todo esto está en segundos. O sea, esta distancia aquí está en segundos. Muy bien. Valor peak, valor máximo es A. Valor peak to peak, o valor pico a pico, es 2A. Entonces este es el valor pico, dP. Este otro es valor pico a pico, o valor peak to peak, dPP. Y el valor RMS, que lo vamos a ver más adelante, eso viene de root mean square, es A partido por raíz de 2, y es un poquito más bajo. Es raíz de 2 veces más bajo. Ya, muy bien. Ya. Y esto entonces yo lo puedo representar con vectores, vectores radiales. Fasores. Dado que lo único que nos interesa en régimen sinusoidal permanente, asumiendo que la frecuencia es la misma para todas las señales, es la amplitud de cada señal y la fase de cada señal. Y por lo tanto podemos usar estas dos magnitudes, amplitud y fase, para describir todas las señales de un circuito por medio de fasores. Entonces un fasor es un número complejo, en plano complejo, un número complejo. No en el sentido complicado, sino complejo en el sentido matemático, que tiene una parte real y una parte imaginaria, en coordenadas polares. O sea, lo típico es representarlo en coordenadas polares. Entonces tiene un módulo y tiene un ángulo. El módulo representa la magnitud de la señal, el ángulo representa la fase. Y la frecuencia se asume conocida porque esto es régimen sinusoidal permanente. Tú tienes preguntas. Se habla de fase, y fase es respecto de una onda que es un coseno. O sea, el coseno tiene fase 0. Y todo lo que tenga un desfase respecto de ese coseno tiene una fase, que es el desfase medido respecto de 0. Y este fasor es A más J. ¿Qué es J? ¿Qué es J? Y ya, los eléctricos nos gusta hablar de J, que es raíz de menos 1. JB. Parte real, parte imaginaria. Y eso tiene un módulo, que esto es Pitágoras, ¿cierto? Raíz de A cuadrado más B cuadrado es Pitágoras. Ángulo, esto significa ángulo, esto se lee ángulo. Tangente a la menos 1, que también es arco tangente, de B partido por A. Parte imaginaria, partido por parte real. E a la I por ángulo. No, eso yo no lo entiendo. Pero sí lo entiendo cuando le ponen una J. Ajá, porque sí. Lo mismo que qué. No, a ver. Eso creo que lo vamos a ver después. Pero E a la J ángulo es un vector que tiene módulo 1
y ángulo phi. ¿De acuerdo? Ah, entonces E a la J0 es E a la 0 y es E a la 0, ¿cuánto es? 1. Y E a la J pi medios, Euler, nos queda J. Entonces, perfecto, el ángulo efectivamente es ese ángulo. Entonces, E a la J phi tiene siempre módulo 1 y ángulo phi. ¿De acuerdo? Y a la J phi es módulo 1, ángulo phi. Este no tiene módulo 1. Entonces, se parece un poco a lo que tú dijiste. Perfecto, entonces yo podría hacer que esto es lo mismo que amplitud A por E a la J phi. ¿Sí? Es lo mismo. Amplitud A y fase phi. Entonces son representaciones equivalentes. Décima. Tienes que escribirme un correo. Entonces esto es A coseno de omega t más phi. Pero yo nunca vi el omega aquí. Y el omega era la frecuencia. No la vi. ¿Dónde quedó la frecuencia? Es implícita, porque todos ya la conocemos. Una vez que fijamos la frecuencia, es implícita. Todos conocemos la frecuencia. Entonces en dominio fasorial esto es X tongo o X gorro o X sombrero. Y X tongo es como un vector, ¿no? Que tiene magnitud y fase. Entonces, de acuerdo, este ángulo es lo mismo que esto que está acá. Fasores. Un fasor representa un coseno. Para representar un seno basta con aplicar un desfase de menos 90 grados, ¿cierto? Porque seno de x es coseno de x menos 90 grados. Entonces, si yo tengo una corriente, I de t 10 coseno de 2pi 50t más 30 grados, ya, yo sé que estos 30 grados en realidad debiera representarlo en radianes. 2pi 50t. ¿Qué será 2pi 50? ¿Por qué tengo 2pi 50? Esto es omega. Es 2pi por 50 radianes partido por segundo. Por lo tanto, F, ¿cuánto será? 50, ¿qué? Hertz. Entonces estas señales de 50 Hertz. Igual que, ¿qué señales? Las del enchufe son de 50 Hertz en Chile. Y este 30, estamos siendo laxos, en rigor deberíamos representarlo en radianes. Sin embargo, se suele representar en grados. Todos sabemos que estos dos no se pueden sumar, porque cuando uno suma tiene que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Y si yo sumo radianes con grados, no sirve. Pero yo sé con esta notación que estos grados, en realidad, para sumarlos tengo que ponerlos en radianes. ¿Sí? Para sacar la frecuencia. Omega, que es la frecuencia angular, es 2πf, y esa es la frecuencia en Hertz, finalmente. Entonces, el fasor correspondiente a esta señal que yo me di la gran molestia de representarla como 10 coseno de 2pi 50t más 30 grados, el fasor se representa simplemente 10 ángulo 30 grados. Una notación mucho más sencilla. ¿Qué significa eso? En realidad esto es 10 en módulo, tiene una frecuencia de 50 Hz, conocida, implícita, y tiene un ángulo de 30 grados o un desfase de 30 grados respecto del coseno. Tengo otra que es 6 seno de... me cambiaron coseno por seno. 2pi 60t más 120 grados. Aquí la frecuencia entonces es 60 Hz. Y la representación fasorial es V igual 6, amplitud y fase. ¿Por qué 30 grados? Porque tengo que convertir este seno a coseno. Se me acabó la pila. No importa. Tengo que convertir este seno a coseno. Para eso son menos 90 grados más 120, termino con más 30 grados. Perfecto. Para graficar fasores se usa un diagrama fasorial, que es lo que yo les mostré recién. Esto de aquí es el diagrama fasorial, y uno asume que los fasores en realidad están girando a omega, ¿de acuerdo? Pero en régimen sinusoidal permanente, si bien sabemos que están girando a omega,
a nosotros nos interesa en un instante determinado. Entonces los tomamos en un instante cero, como si no hubieran girado nada. Y la proyección sobre el eje real es la amplitud instantánea en ese momento. Ok, creo que se me acabó la clase. Dejémoslo aquí. Viernes, tertulia. Preparen preguntas.